Segunda sección de los ejercicios del documento 2 de física del pilotaje. Ejercicio 60. Los estudiantes de tercero de bachillerato, en una práctica de laboratorio de física, analizan un sistema masa-resorte que consiste en 1 kilogramo de masa unido a un resorte de constante elástica de 10 newtons sobre metro, que oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal, sin rozamiento. Si la amplitud del movimiento es de 30 centímetros, ¿cuál es la energía cinética en julio que analizarán los estudiantes cuando el módulo del desplazamiento del cuerpo desde la posición de equilibrio es de 25 centímetros? En un sistema masa-resorte, yo tengo la siguiente expresión para la energía mecánica, que es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. La energía mecánica del sistema masa-resorte es igual a 1/2 por la constante K por la amplitud al cuadrado. Y la energía potencial elástica es igual a 1/2 de la constante K por la deformación del resorte al cuadrado. Vamos a reemplazar los respectivos valores. Primeramente, la constante elástica del resorte es de 10 newtons sobre metro. Reemplazamos tanto en esta expresión como en la expresión de la derecha. Por el valor de la amplitud, la cual es de 30 centímetros, tenemos que pasar a metros porque todo esto manejamos en el sistema internacional. Vemos que la constante acá también está en metros, así que en metros la amplitud sería 0,3 metros al cuadrado, lo equivalente a los 30 centímetros. En cambio que la deformación X de este resorte que voy a multiplicar sería los 25 centímetros, en metros sería 0,25 metros al cuadrado. Si se lo haría con calculadora, pues nada más se despeja la energía cinética de la derecha, pasando a restar el término de la derecha y estaría resuelto. Pero vamos a pasarlo esto a una fracción para tratar de hacerlo sin calculadora. 0,3, esto fracción sería el 3 dividido para múltiplos de 10. Como solo tengo un decimal, sería un 0, es decir, para 10. 0,25 en cambio sería 25 para algún múltiplo de 10. Como tengo dos decimales, 1, 2, sería con dos ceros, 25 sobre 100. Pero esto simplificando, puedo llegar a un cuarto. Sacando 25ava arriba y abajo, me quedaría entonces aquí un cuarto. Recordar que esto afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Este exponente al cuadrado es como que lo tacho, pero nada más porque lo estoy distribuyendo aquí. Tanto al numerador como al denominador, el exponente al cuadrado le afectaría. Y no es que lo simplifico ni nada, simplemente lo tacho porque ya lo ingresé adentro del paréntesis. Lo cual me daría aquí 9 sobre 100 a la izquierda y a la derecha me quedaría 1 sobre 16. Aquí voy a cancelar lo que se pueda, este 0 del numerador con este 0 del denominador. En la parte derecha puedo sacar mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Continuamos resolviendo por la parte superior. En esta parte 1 por 9, 9, 2 por 10, 20. Me queda 9 veinteavos. Esto aquí que está sumando pasaría restando al otro lado. En la parte de la energía potencial elástica quedaría 1 por 5, 5 dividido para 16. Estas fracciones heterogéneas puedo operarlas rápidamente sin sacar mínimo como múltiplo, multiplicando en este 16 acá, me quedaría 9 por 16, y este 20 acá, me quedaría 20 por 5. Y los denominadores los multiplico de frente. En el denominador, multiplicando 20 por 16 es como multiplicar por 2 y añadirlo a 0, me quedaría 32 y el 0, 300. 9 por 16, 144, menos 20 por 5, 100. Y 144 menos 100 me da 44. Como son números pares, puedo sacar mitad arriba, mitad abajo y otra vez mitad, es decir, puedo sacar cuarta. Si saco cuarta aquí, me queda 11 en el numerador. Si saco cuarta acá, sería como sacar mitad de esto, 160, y otra vez mitad, 80. Sería la respuesta correcta, la opción A. Y listo, un ejercicio que tiene más matemática que el mismo problema en sí. No tiene mucha dificultad en la parte conceptual, sino en la matemática, despeje y la aritmética de simplificar, multiplicar, etc. Siguiente ejercicio, 61. Para facilitar el transporte de los contenedores de 150 kilogramos desde el lugar de descarga a la bodega de almacenamiento, se ha creado un plano inclinado como se muestra en la figura. Calcule el trabajo en julios realizado por el peso de cada contenedor, es decir, de cada caja. Considere el valor
de la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado y que la superficie no tiene rozamiento, importantísimo. No existen fuerzas no conservativas, solo existen fuerzas conservativas, se conserva la energía y la fuerza conservativa que actúa aquí, la gravedad, genera una fuerza de gravedad. Eso es el peso. El peso que a su vez es igual a la masa por la gravedad. Esto, recordando un poco la teoría, me pide que calcule el trabajo en julios que realiza el peso en cada contenedor. El peso es P y el trabajo de esta fuerza de la gravedad que se puede calcular con la definición de trabajo de fuerzas conservativas y es igual a menos la variación de la energía potencial gravitacional. Tomamos en cuenta que hay una altura inicial que es la misma que tenemos acá. Y acá tendríamos la caja en el piso y acá la altura final sería de 0 metros. Esta variación sería igual a la energía potencial gravitacional final menos la energía potencial gravitacional inicial. Procedemos a realizar el reemplazo de la expresión. La energía potencial gravitacional tiene como expresión la siguiente, entre paréntesis, masa por gravedad por altura final, menos la siguiente energía gravitacional, masa por gravedad por altura inicial. Cierro paréntesis. Yo puedo sacar aquí factor común, lo que se repite, que es masa por gravedad. Y en la parte interna tenía resta de alturas. La altura final, que es de 0 metros, menos la altura inicial, que sería de 8 metros. Reemplazando, puedo darme cuenta brevemente que me quedaría negativo, 0 menos 8, menos 8. Entonces me quedaría aquí positivo, se me cancelarían y me quedaría que el trabajo de esta fuerza no conservativa, que es la fuerza de la gravedad, sería igual al valor de la masa, que es de 150 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura, que vale 8. Multiplicamos esto brevemente, sería 8 por 15, 120. Y este 0 de aquí no me puedo olvidar, tampoco el de acá de múltiplo de 10. Y esto puedo multiplicarlo rapidito de esta manera. Eso sería en joules. Y señores, mi respuesta al ejercicio correspondiente a la opción C. 12.000 joules. Siguiente ejercicio. 62. Para simular un sistema de movimiento de partículas se realiza un arreglo con cargas eléctricas puntuales, como se muestra en la figura. Si las cargas se miden en coulombos y la distancia en metros, determine la expresión que tendrá el módulo de la fuerza electrostática en newtons entre las cargas Q1 y Q3, que son cargas positivas, entonces tendrán una fuerza de repulsión. La dirección de estas fuerzas de repulsión serán diagonalmente opuestas, como lo indican estas flechas de color azul. Como solo me pide calcular el módulo de esta fuerza de repulsión, no hace falta analizar vectorialmente la dirección. Y solo me pide entre las dos cargas Q1 y Q3. Justamente yo observo que mis opciones de respuesta tienen solo las variables de Q1 y Q3. Entonces tengo que aplicar la respectiva fórmula de fuerza electrostática, que es K por la magnitud de la primera carga, en este caso Q1, por la magnitud de la segunda carga, que en este caso es Q3, sobre la distancia de separación al cuadrado. Esta distancia de separación tenemos que determinarla. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado sumados. Sin mucho cálculo, ya que este es un triángulo rectángulo conocido. Sin mucho cálculo, este es un triángulo rectángulo conocido que ya se ha resuelto antes, con catetos 3A, 4A y la hipotenusa sería 5A. Reemplazando la distancia en la respectiva fórmula, me quedaría dividido para 5A, todo eso elevado al cuadrado. Y en el denominador me quedaría 25a cuadrado, correspondiente a la opción B, opción correcta de mi ejercicio. Vamos a analizar un poco de la teoría en este ejercicio para posibles variaciones. Cuando me pidan el módulo de la fuerza electrostática entre dos cargas, muy sencillo, con la fórmula aquí se considera las cargas con su respectivo módulo, o sea, se consideran como que si fueran positivas, a pesar que sean cargas negativas. Y aquí no hay mucho lío. Donde sí habría lío es cuando me pida la fuerza neta. Si me pidieran la fuerza neta sobre la carga 3, por ejemplo, también llamada fuerza resultante, ya es igual a una suma vectorial en la cual yo tengo que ver
la dirección de esas fuerzas para saber si es que sumaré o restaré. Sobre la partícula 3, por ejemplo, ¿qué fuerzas netas van a participar? La que la partícula 2 haga sobre esa partícula 3 y también la fuerza que haga la partícula 1 sobre esta partícula 3. Vectorialmente yo lo puedo escribir así, con signo positivo, pero cuando yo hago la suma algebraica, pues aquí va a ir un módulo, pero con un respectivo signo, puede ser más o menos. Y seguiría aquí otro signo, más o menos, y el módulo que le corresponda a la fuerza electrostática entre 1 y 3. Esto aquí es muy importante, ya que este puede ser una posible variación de ejercicio que nos pueden hacer con cualquier distribución de cargas. Vamos a analizar la dirección de estos vectores fuerza de la partícula 2 y 3. La fuerza que haría la partícula 2 sobre la partícula 3 sería una fuerza de repulsión. Vectorialmente dibujando eso sería como que la partícula 2 le empuja a la partícula 3 a la derecha, a la misma vez que la partícula 3 también le empuja a la partícula 2 en cambio a la izquierda. Pero la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula 3 es como que le está empujando y tengo que ver qué es lo que le pasa a la partícula 3. Está como que moviéndose a la derecha porque la partícula 2 le está repeliendo. Entonces esta sería la fuerza 2 sobre 3. Entonces reemplazando los valores sería de esta manera. K por Q2 por Q3 sobre la distancia de separación entre ellas al cuadrado. Entre Q2 y Q3 tengo 4A. Vamos a ver la fuerza en cambio entre la partícula 1 y 3. ¿Qué es lo que le hace la partícula 1 a 3? La repele, la empuja. Haría que Q3 se mueva diagonalmente en este cuadrante. Esta sería la fuerza que está ejerciendo la partícula 1 sobre la partícula 3. Aquí hay todo un vector con dos componentes, una en X y otra en Y. Por cierto, a la fuerza 2, 3 le corresponde un vector base Y, que corresponde a la componente en X, ya que este vector 2, 3 está horizontalmente a la derecha, por eso es que sale positivo aquí. En cambio que el vector 1, 3 tiene dos componentes, una componente horizontal a la derecha, eso es Y positivo, y una componente vertical hacia abajo, eso es una componente en J negativo. Aquí afuera vamos a poner el más, porque voy a sacar factor común el módulo de la fuerza 1, 3. Y me quedaría de esta manera, pero en esta parte interna aquí tendría que ir lo que corresponde a la dirección. Lo que ya está inmerso en los signos, pero aquí me hace falta aplicar la función trigonométrica que respectiva para obtener la componente en X y la componente en Y, ya que aquí hay un ángulo con respecto a la horizontal. Aquí es como que estuviera mi sistema de referencia, y este ángulo aquí supongamos que es el ángulo alfa. Esta componente en X sería entonces por coseno del ángulo alfa. Y la componente en Y en cambio sería por seno del ángulo alfa. De esta manera tendría yo las direcciones correctas de mi vector F13. Y para calcular la fuerza neta resultante sobre la partícula 3, pues tendría que aplicar aquí el álgebra, sumar Is con Is y J con la J, pero no habría más que una única componente con J. Y sería todo. Es notable que este módulo que yo le saqué aquí, factor común afuera, debería multiplicarse tanto la componente en Y por el coseno del ángulo alfa y luego el módulo de afuera también multiplicarse por menos la componente en J de el seno de alfa. Y así sería una posible variación a este ejercicio. Siguiente ejercicio, número 56. En un laboratorio se calientan 0,05 kilogramos de aire en un recipiente a presión constante de una atmósfera, de manera que la temperatura aumenta de 30 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. Si los calores específicos del aire a presión y volumen constante se representan con Cp y Cv respectivamente,
Determine la expresión que corresponde al trabajo efectuado sobre el gas debido a la variación del volumen que experimenta el recipiente. Si el sistema es ideal y la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en centígrados más 273. Para el trabajo, en este tema de química, hay varias expresiones que relacionan presión, volumen, número de moles, masa, temperatura, etc. Y en función de lo que les pueden pedir, se puede deducir varias fórmulas. La fórmula más directa deducida ya para este tipo de problemas es la siguiente. Trabajo es igual a menos M, calor específico a presión constante, menos calor específico a volumen constante, por temperatura final menos temperatura inicial. Listo, analizado solo para reemplazar los datos, la masa es 0,05 kilogramos, condición tiene que ser en kilogramos, menos CP/CV por el intervalo de temperatura, que si bien hay que convertirlo a grados Kelvin, es necesario trabajar en Kelvin, pero al hacer la resta de grados Kelvin se van a cancelar estos 273 y va a ser como restar los 90 menos los 30. Lo que resultaría en 60 grados centígrados, y el 0,05 vamos a convertirlo a fracción, sería 5 sobre 100. Puedo simplificar este 0 con este 0, sacar quinta 1, quinta 2, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y me quedaría menos 3 por CP/CV. Y me quedaría menos 3 por CP menos CV, que corresponde a la opción A. Respuesta a mi ejercicio. Nada más que está de multiplicar el signo menos en la parte interna aplicando propiedad distributiva, con lo que daría negativo CP y positivo CB. Y ordenándolos poniéndole primero el positivo, pues tendría aquí esto, luego el negativo. Y correcto, esta es la respuesta a mi ejercicio. Vuelvo a repetir, en este caso he ocupado las fórmulas más directas para resolver este caso en particular, pero tranquilamente puedo partir de las expresiones completas, donde tengo las siguientes fórmulas. La de trabajo igual a menos presión por volumen 2 menos volumen 1. La expresión de presión por volumen igual a mR por T. Y la expresión de R igual a Cp menos Cv, que parte de esta expresión de aquí, despejando R. Y de este análisis de despeje de ecuaciones obtengo toda esta expresión resumida, que en realidad simplemente reagrupo, reordeno los términos hasta obtener esta fórmula más sencilla en la cual se reemplaza directamente los valores sin aplicar tanta álgebra. Aquí les he resumido este pequeño proceso de reemplazar una fórmula dentro de otra. Aquí está el resumen de este reemplazo, sustitución de fórmula dentro de fórmula. Por ejemplo, aquí despejando el volumen. Tengo un volumen 2 a una temperatura 2. Tengo un volumen 1 a una temperatura 1. Es nada más que el despeje del volumen de esta fórmula. Y la presión pasa a dividir. Esta expresión de volumen se reemplaza aquí. Con lo cual la fórmula de trabajo me quedaría escrita de esta manera que está aquí, donde las P se cancelan y me queda el MR por T2 menos T1. Y el R se reemplaza de aquí, que es igual a Cp menos Cv, y se obtiene la fórmula planteada al inicio. Y esto sería de conocimiento general para cualquier variable que les pidan. Partiendo de estas tres de aquí, se puede encontrar la expresión para la incógnita que les soliciten. Y hasta aquí llega la segunda parte de los ejercicios de física del documento 2 del pilotaje. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.